Muy buenas a todos amigos y bienvenidos a otro gameplay comentado aquí en el canal. Hoy vamos a comentar en vez de un solo juego, dos juegos seguidos porque me parece muy interesante tener la panorámica entera de lo que fue los orígenes de la saga Thunder Force en un solo vídeo, ya que el primer vídeo que yo subí de Thunder Force 2 fue la versión de Mega Drive y creo recordar que el comentario era solamente una especie de introducción que hice al juego y luego ya el gameplay directamente sin comentar. No recuerdo exactamente los motivos de por qué no comenté aquel juego. Simplemente lo subí y ya está. No sé muy bien si es que no quería, no podía, no sé la razón, pero vamos por fin a comentar Thunder Force 2 en todo su esplendor, ya que he conseguido pasarme la versión original de X68000 y a continuación la de Mega Drive, que me pareció un paseo al lado de la de X68000 y no me llevó ni 3 intentos, creo, la versión de Mega Drive, tras haberme pasado este infierno de juego en el sentido de dificultad. No que me parezca malo, a mí siempre me ha gustado mucho Thunder Force 2 porque es un juego muy entretenido, muy adictivo. Creo que es de los Thunder Force más adictivos, esto ya lo he dicho muchas veces. No es una opinión popular en España porque por algún motivo los segueros de España no sé qué tienen en contra de este juego, pero citan absolutamente todos los videojuegos del universo habidos y por haber, y Thunder Force 2 por algún motivo no sacan pecho, ni no sé, es como un juego olvidado para ellos, totalmente prescindible. Que bueno, que es verdad que la saga fue a mucho más y teniendo el 3 y el 4, ¿para qué diablos vas a querer el 2? Pero a mí es que el 2 me gusta mucho y personalmente creo que tiene muy buenas virtudes y además fue uno de los juegos de salida de lo que es Mega Drive en sí, uno de los primerísimos shoot'em up, si no el primer shoot'em up que existió, y se porteó directamente desde X68000 y fue un gran éxito, y esto no lo digo yo porque a mí me sale de los cataplines. Este éxito fue corroborado por dos grandes figuras, una dentro de la saga y otra figura dentro de lo que es Sega. Dentro de la saga Thunder Force, el director del Thunder Force 5, Naosuke Arai, que también hizo sonido y demás, pues Naosuke pues corrobora que la versión de Mega Drive fue un gran éxito, una versión conocida y de la que lucirse orgulloso. Y luego Hideki Sato, que fue director de hardware de Sega y presidente de Sega de 2001 a 2003, pues se quedó impresionado en su época con Thunder Force 2 por lo bien que aprovechaba el hardware nuevo de la Sega de los 16 bits, y rompió en elogios para el juego, porque además fue el primer juego third party que hubo en Mega Drive. Entonces este juego es que tiene varios hitos, yo creo que 3 hitos. Ser el origen de la saga Thunder Force tal y como la conocemos hoy, es decir, inaugurando esos niveles laterales o bidimensionales, ¿vale? Que empezó a tener la saga aquí, que luego se quedarían porque la parte aérea se suprimió totalmente. Luego vamos hablando de la parte aérea según corresponda. Luego el segundo granito es ser el primer third party de Mega Drive, como acabo de decir. Eso es un granito dentro de lo que es la consola. Y el tercer hito, pues ser, digamos, el primer shoot'em up que tuvo Mega Drive. Entonces creo que es un juego que, si bien no se le quiere mucho, creo que a nivel histórico tiene una importancia que ningún foro de ninguna parte y ninguna persona a título individual puede quitarle esa importancia que tiene. Y luego ya, si entramos a valorarlo subjetivamente, pues eso ya depende de la persona, ¿no? Pero a mí es un juego que me gusta mucho. Y hay algunas diferencias sutiles entre la versión de X68000 y la de Mega Drive, diferencias que vamos a ir comentando si acaso en el vídeo de Mega Drive, que es la segunda parte de este vídeo, que bueno, os dejo los minutos abajo por si queréis saltar directamente a la versión de Mega Drive. Entonces, esta versión original de X68000, un juego dificilísimo. Yo pensaba de hecho que era de esos juegos imposibles, que estaba tejido de una manera en la que era totalmente imposible pasárselo a un crédito, pero tengo que decir que al final se puede, en unos 3 días de muchísima práctica y muchísimo dolor y muchos cabreos, porque me he cogido unos cabreos brutales con este juego, hay que decir que se puede ir memorizando. Aún así, dependemos muchísimo de sacrificar vidas a cholón, de conseguir vidas, por supuesto, y esta versión no tiene bonus de puntuación al acabar las fases. Ese bonus de puntuación se agregó en Mega Drive y fue todo un acierto, porque es lo que verdaderamente le da sentido a los niveles aéreos, ese bonus de puntuación. Luego voy a extenderme en esta idea. No digo que los niveles aéreos no tengan sentido ahora mismo en esta versión, sí que lo tienen, porque además los niveles aéreos de la versión de X68000, que es la que estamos viendo ahora,
tiene mapa consultable y ese mapa nos va a decir en dónde están las bases de cada nivel aéreo. Cada nivel aéreo tiene 4 bases a destruir. Una vez hemos destruido las 4 en el orden que queramos, pues vamos a pasar de nivel, ¿vale? Y la de Mega Drive no tenía mapa. Y además, la diferencia más notable es esa, que la de Mega Drive, cuanto más rápido destruimos las bases, es decir, cuanto menos tiempo tardábamos en completar los niveles aéreos, más puntuación, lo que se traducía en un mogollón de vidas extra, lo que se traducía en poder aguantar más. Y por eso la versión de Mega Drive es un paseo auténtico, sin ser un juego fácil, insisto, dentro de esta comparativa, porque es que la versión de X68000 es dificilísima. Una cosa que estaréis viendo que hago es que la nave tiene un periodo de invencibilidad bastante generoso cuando aparecemos en una fase, lo cual hay que aprovechar del tirón para completar las fases aéreas. Una cosa muy notoria y que es una diferencia radical con respecto a los niveles aéreos entre una versión y otra es que los enemigos los enemigos que quedan cerca de las bases centrales de los niveles aéreos en la versión que estamos viendo de X68000 nos fijan. Muchos de esos disparos nos traquean, nos fijan a nuestra posición y nos disparan ahí. Y sin embargo, si vosotros jugáis a la versión de Mega Drive, ningún disparo de las bases aéreas, perdón, de las bases de los niveles aéreos nos traquea, nos persigue, ¿vale? Entonces eso es importantísimo porque los niveles aéreos en la versión de X68000 son muchísimo más duros que los niveles aéreos de la versión de Mega Drive. Y además, una cosa que hay que tener a rajatabla en los niveles aéreos de esta versión es que tenemos unos power-ups de invencibilidad que aparecen siempre tras haber aparecido 3 o 4 power-ups, ¿vale? Siempre siguen la misma secuencia. Entonces nosotros sabremos muy bien en dónde van a aparecer, o más bien cuándo van a aparecer estos power-ups, y tendremos que hacer un uso magistral de ellos para poder destruir las bases sin que nos dañen, ¿vale? Esos periodos de invencibilidad son vitales para completar estos niveles sin sufrir muchas bajas de vida, ¿vale? Que es muy importante en este juego tener un recuento de las bajas, de nuestras propias bajas, ya digo, porque no va a haber tantas vidas en el juego. Sí que habrá unas 12 o 13 vidas para todo el juego, lo cual es muy generoso, pero os aseguro que esta media hora que va a durar este videojuego va a ser durísimo, incluso con este follón de vidas que he dicho, se va a hacer duro. Entonces el juego va alternando niveles horizontales, niveles aéreos con niveles horizontales. Los niveles impares son los niveles aéreos y los niveles pares son los niveles horizontales. Y además el juego no distingue entre nivel 1 y 2, nivel 1, 2, 3, 4, 5, sino que cada par de niveles forman un nivel. Entonces, el primer nivel aéreo y el primer nivel horizontal son el nivel 1. El segundo nivel aéreo y el segundo nivel horizontal son el nivel 2, y así sucesivamente. Así que teóricamente, ahora mismo, en lugar de la fase 4, que es un poco en la que cualquiera diría que estamos, seguimos en la fase 2, entre comillas, ¿no? Porque esta es la segunda parte de la fase 2. Pero bueno, para que nos entendamos, y a mí me gusta llevar el otro recuento, es decir, el de una fase diferente igual a un nivel, pues estamos en el nivel 4, ¿vale? Y este nivel cuarto es uno de los más clásicos dentro del fenómeno Thunder Force 2, porque este nivel es ultra reconocible, y este fue trasladado de forma muy similar a Mega Drive, pero en Mega Drive cambian levemente las posiciones de algunos enemigos. De hecho hay trampas que te comes en Mega Drive y no te comes en esta versión. Hay jefes que son más duros en Mega Drive que en esta versión y viceversa. Pero de media la versión de X68000 es mucho más difícil que la versión de Mega Drive, ¿vale? Bueno, más cosas de este juego. Creo que una de las cosas que hace mejor Thunder Force 2 es la rapidez de todo. Es un juego ultra rápido, de hecho. No voy a decir que la saga fuera perdiendo rapidez, pero es verdad que estos juegos se juegan de forma mucho más frenética, todo sucede de manera mucho más rápida y no nos van a dar respiro. Además hay una cosa hay una diferencia ultra acusada entre una versión y otra, entre la versión de Mega Drive y esta, que es que este tiene rank system, es decir, dificultad dinámica, ¿vale? Nos vamos a notar sobre todo en los niveles aéreos. Es un auténtico castigo el nivel del rank que va a coger este juego, simplemente por el hecho de estar vivos, que creo que es un poco cómo aumenta el rank. Ni siquiera es recogiendo armas o siendo más fuertes, no, o teniendo más puntos, que va, es por el mero paso del tiempo, ¿vale? Entonces, si alguien quiere hacerse este juego sin perder vida, yo creo que no va a poder directamente, porque llega un momento en el que el rank es tan inhumano que
los disparos enemigos en estas fases son imposibles de predecir ya. Es decir, llega un momento en el que acercarse a las bases es un auténtico suicidio y vamos a morir. Y en cuanto se muere, se relaja el rank, vuelve a reiniciarse. No sé si se reinicia al principio del todo o algunos pasos más por atrás, pero el caso es que se relaja el rank y vamos a poder volver a tener algo más de relax a la hora de matar estas bases. Importantísimo. En Mega Drive la estrategia consiste en lanzarse directamente a por el núcleo. En X68000, debido tanto a la peligrosidad de las balas enemigas de estos niveles, como otros factores, como la propia resolución que difiere entre uno y otro, de hecho, hay como más amplitud de pantalla en estas fases aéreas que en las de Mega Drive, o yo lo estoy notando así al menos, pues dependiendo de esos factores, no va a convenir acercarnos directamente a las bases en esta versión de X68000. Eso es un suicidio. De hecho, es una muy mala estrategia ir directamente a por las bases, a no ser que, como digo, tengamos la invencibilidad en ese momento recogida, o nos sobren las vidas y vayamos muy confiados. No es buena idea lanzarse a por los núcleos. Y de hecho, una de las cosas que tiene más acusada una versión y otra es que en esta versión de X68000 la estrategia es acercarse levemente a las bases y alejarse, acercarse y alejarse. ¿Por qué? Porque los enemigos no son capaces de disparar si están fuera de la pantalla. Ese factor nos va a servir de ayuda para predecir cuándo van a disparar los enemigos que rodean a las bases, que son los que más vidas nos van a arrancar, ¿vale? Entonces, una vez hemos dominado la distancia exacta a la que las bombas de nuestra nave salen, porque si estáis viendo, las armas de los niveles aéreos no todas impactan en las bases. Eso es lo mismo que pasaba en Sebius y lo mismo que pasaba en juegos de Taito como la saga Rayforce y demás, que no todas las armas sirven para los enemigos de fondo. Los enemigos de suelo se matan con armas de suelo, y no todas las armas que vamos a tener en las partes aéreas, en las fases aéreas, van a servir para esto. Por lo tanto, tendremos que memorizar exactamente la distancia que separa la nave de las bombas que lanzamos. Hay una distancia exacta, ni más ni menos. Entonces, una vez dominamos a nivel muscular Thunder Force 2, vamos a saber perfectamente si una bomba va a dar o no en el objetivo. Eso no se puede saber si no lo hemos practicado muchas horas, pero una vez lo dominamos se hace súper adictivo el juego, y las fases aéreas en concreto son muy adictivas, y cada partida sale diferente porque vamos a morir en una parte. El rank hace también bastante. De hecho, el rank también se estará notando ahora en las versiones o en los niveles horizontales, porque los enemigos como esos subjefes atacan mucho más deprisa. Si tenemos un rank bajo, esos enemigos van a atacar mucho más despacio, ¿vale? Y si tenemos un rank alto, hay enemigos que no van a tener clemencia alguna con nosotros. Luego hay también un arma que es diferente en la versión de Mega Drive y de X68000, que es el Sidewinder. El Sidewinder se sustituyó por el Nova en la versión de Mega Drive. Y el Sidewinder es un buen arma porque es muy bestia, y hay gente que no recomienda el Sidewinder, pero yo sí lo recomiendo para, por ejemplo, el jefe de este nivel 6, que es absolutamente un bicho absolutamente atroz, ¿vale? Y que puede llegar a arrancarnos un mogollón de vidas, pero si conseguimos alinearnos bien con su objetivo, con su punto débil en este sentido, y lo derribamos rápido, se va a hacer muy sencillo. De hecho, lo vais a ver en este gameplay como apenas me va a matar, o directamente directamente no me mata, ¿vale? Porque directamente, si estáis viendo, me alineo directamente con el punto débil y con el Sidewinder lo reviento. ¿Veis? No me ha quitado ninguna vida, es increíble. Pero que sepáis que este bicho suele ser de los que arrancan varias vidas, porque es bastante resistente si decidimos usar cualquier otro arma, ¿vale? Bueno, hay paredes también en los niveles aéreos, como por ejemplo en este nivel, ¿vale? Y este nivel, en la versión de Mega Drive, cambió muchísimo el diseño. Este diseño es mucho más lógico, porque la versión de Mega Drive es como un laberinto infernal, y aquí solamente hay que seguir un camino lineal hacia adelante, ¿vale? En diagonal en este caso, en horizontal en otros, y al final llegaremos a las bases simplemente siguiendo el camino de obstáculos y rompiendo las paredes, digamos, disparándole a las paredes rompibles. Ya estáis viendo lo que os estaba diciendo antes. Yo no me lanzo a por las bases directamente, sino que hago ese movimiento de atrás adelante, atrás adelante, atrás adelante, o arriba abajo, porque realmente es la única manera de tener a raya las bases. También hay una estrategia que consiste en derribar enemigos de forma diagonal, y de esa forma también vamos a tener como una
una manera más sencilla de alcanzar esas bases. ¿Qué pasa? Que yo recomiendo atacarlas totalmente en vertical, hacia arriba y hacia abajo. Es mucho más sencillo esquivar hacia arriba y hacia abajo en los niveles aéreos que hacia los lados, ¿vale? También porque el ojo humano está mucho más acostumbrado a seguir estas direcciones arriba-abajo que izquierda-derecha, ¿de acuerdo? Por cómo tenemos los ojos posicionados. Es una cuestión biológica prácticamente. Así que yo recomiendo siempre intentar destruir las bases de arriba a abajo o de abajo a arriba en vez de lado, o en diagonal como mucho, porque también en diagonal, como digo, es una buena estrategia, sobre todo para los primeros niveles aéreos. Ya, a partir de aquí ya se hace muy complicado lo de destruir en diagonal. Ya estáis viendo que el rank se ha disparado, porque cuanto más rato llevemos sin morir, ya digo que más difícil se van a hacer estas partes. Y ya estáis viendo que los enemigos nos traquean, ¿vale? Nos traquean. Eso no ocurre, como digo, en las bases de los niveles aéreos de Mega Drive. Y es una diferencia súper importante. Eso y el rank determinan totalmente por qué es tan difícil la versión de X68000. Que además de ser más larga, todos los niveles son sensiblemente más largos en la versión de X68000. Es que incluso hay recortes dentro de las propias fases, ¿vale? Bueno, ya estoy viendo que he conseguido la inmortalidad y lo que estoy haciendo es aprovecharla para llegar hasta la última base. ¿Qué pasa? Que justo me han matado cuando se me acaba la invencibilidad, lo cual me produce un par de muertes fortuitas que no esperaba tener, ¿vale? Bueno, penúltima base en este caso. O no, perdón, última base, ¿vale? Pensaba que era la penúltima. Entonces, bueno, hay que calcular muy bien cuánto dura cerebralmente, cuánto dura la invencibilidad para salir cuanto antes de esas paredes infernales. Bueno, este nivel que estamos viendo, ¿vale? En conjunto con otro nivel aéreo que ya se ha visto anteriormente, que no lo he dicho, el penúltimo nivel aéreo al que se ha visto, o sea, este último que se ha visto, no el anterior a ese, son niveles exclusivos de la versión de X68000. Y esos dos niveles, tanto este que estáis viendo como ese que digo, que se ha visto hace unos minutos, no están en la versión de Mega Drive. La versión de Mega Drive es muchísimo más corta, más breve que este juego. Y los niveles, como digo, por dentro, niveles horizontales, también son más cortos, ¿vale? Este nivel es bastante interesante, pero durísimo, y este nivel separa la derrota de la victoria. Perder muchas vidas en este nivel significa que ya prácticamente no vamos a lograr el one credit en toda la partida. Y lo digo porque vamos a necesitar muchísimas vidas para el siguiente nivel aéreo a este, que es uno de los más duros con diferencia de todo Thunder Force 2, por no decir que es el nivel más difícil. Incluso más difícil que el nivel final, que con práctica tampoco se hace tan duro, ¿vale? Alguna vida puede caer, pero no van a caer tantas vidas como en el siguiente nivel a este. Entonces este nivel tiene unas peculiaridades muy puñeteras, que son esos enemigos que nos rastrean, esa especie de tentáculos, y una serie de subjefes que nos van a hacer la vida muy difícil. Pero bueno, hay truquillos. Una vez más, el Sidewinder, ese arma que nadie recomienda, va a ser una de las mejores, y el Hunter, que es un arma que luego se pondría muy de moda dentro de la saga, también sirve muchísimo en este juego, pero más adelante es cuando voy a usar el Hunter. Vale, ese enemigo, ¿veis? Ese enemigo es uno de los más fieros si no lo matamos rápido, pero si lo matamos rápido, como habéis visto, no ha durado ni 3 segundos en pantalla, pues va a ser súper sencillo. Insisto, contra ese subjefe vamos a morir un puñado de veces como nos pille mal, ¿vale? Y ya digo que cuantas menos vidas conservemos de este nivel, peor, porque va a haber un punto de inflexión en el siguiente nivel aéreo que va a hacer que perdamos el crédito completamente, ¿vale? Y es una putada porque ya llevaremos más de 20 minutos jugados y se hace una putada. Es un juego muy duro, ¿eh? El desgaste es tremendo, dura media hora, pero es que el desgaste os aseguro que es enorme, porque es uno de los shoot'em-ups de más memorización que podremos encontrar en el mundo horizontal clásico, al menos de finales de los 80 o de principios de los 90, ¿vale? De los horizontales clásicos es uno de los más difíciles que hay, simplemente por la cantidad de trampas a memorizar. Y eso, por cierto, es una de las cosas que puso de moda Thunder Force 2, que no solo influido por Gradius, sino que yo creo que influidísimo también por Darius, empezó a colocar trampas como esa que estamos viendo ahí arriba, como esa especie de enemigos de techo y de suelo que nos fijan en la coordenada X y nos disparan indiscriminadamente a una velocidad criminal. Que, por cierto, cuanto más rank, peor, ¿vale? Peor, todo se comporta de manera mucho más violenta con nosotros, ¿vale? Este jefe es una lotería pura. A mí, yo no sé muy bien posicionarme aquí. Yo sé que esta es la parte de la batalla más segura, creo, ¿vale? Diría que no hay otro punto ciego, pero realmente llegaremos a ser alcanzados miles de veces
sin saber muy bien por qué o cómo, y aquí me pongo nervioso y pierdo unas cuantas vidas. Insisto, este jefe no es nada fácil, esa especie de gotas que caen del techo a lo X-Multiply, ¿vale? Que por cierto X-Multiply es posterior a este juego, y eso de las gotas, pues oye, es un recurso que no sé si simplemente se les ocurrió venir en hacerlo porque sí, o si se inspiraron en este juego o algo, pero es que es clavado, lo de las gotas es clavado a uno de los niveles que hay en X-Multiply, ¿vale? Y bueno, pues ese grito desgarrador, pobrecito, pero me ha arrancado como 2 o 3 vidas, te jodes, bicho, que eres una mala persona. Y bueno, llegamos al nivel aéreo más duro y al nivel más difícil de Thunder Force 2 versión X68000, versión original, que es este nivel, porque este nivel, por alguna razón marciana, las bases duran o aguantan muchísimos golpes, son realmente atroces. Y hay una cosa que sucede en los niveles aéreos, y es que dependiendo de la región en la que estemos, de estos niveles, van a empezar a aparecer enemigos. Por ejemplo, esos enemigos, esa especie de esferas que nos persiguen, que son muy difíciles, son complicadas, ¿vale? Solo aparecen en esa región del nivel. Es decir, si pasamos por donde estaba esa base, van a seguir apareciendo infinitamente. Y si nos movemos a otra región, pues los peligros van a ser otros. Es decir, que no solamente las bases están repartidas por diferentes puntos, sino que cada región rectangular o cuadrada de estos niveles aéreos contiene enemigos diferentes que nos van a ir castigando dependiendo de en qué región estemos. Como estáis viendo, las bases aguantan un montón, y además los enemigos que no están cerca de las bases también son bastante puñeteros en este nivel. Es que aquí la dificultad crece muchísimo, esas gárgolas durísimas, todas las torretas estas no perdonan. Estoy viendo que incluso habiendo perdido vidas, la velocidad media de las balas de este nivel sigue siendo brutal, es que no hay forma de que vayan más lentas. Es verdad que aquí el rank sí se nota, pero ya estoy viendo que incluso habiendo muerto, pues las balas siguen yendo a una velocidad infame, ¿no? Y los enemigos estos no ayudan. Una cosa que le pasa a los niveles aéreos de esta versión, también en los de Mega Drive, es que la mayoría de armas no sirven de mucho. O sea, tenemos un montón de armas que son incluso diferentes a las que tenemos en los niveles horizontales, son otras armas, ¿vale? Y aún así no sirven. Las únicas armas que llegan a servir realmente en estos niveles son las de suelo, son las que dañan bases, porque la mayoría de enemigos peligrosos son de suelo, son enemigos fijados o anclados al suelo de estas fases. Como estáis viendo, como esa estatua que solo tiene un punto débil, que es la cabecita, ¿no? Que es muy pequeña. Pero bueno, nuestras bombas tienen como un radio de acción bastante generoso dentro de lo que cabe, ¿no? De hecho, si matamos en diagonal, podremos pillar varios objetivos al mismo tiempo. Eso es una cosa algo avanzada que aprenderemos sutilmente en los niveles anteriores, porque en estos no vale de nada eso que estoy diciendo, porque digamos que todas las torretas están muy distanciadas entre sí. Eso no ocurría en otros niveles aéreos, como habéis visto ya. Y bueno, pues este nivel es una cuestión de ir teniendo cuidado y no acercarse, porque ya estáis viendo que esos disparos triples sí que nos fijan al centro y van a por nosotros directamente. No son esa especie de disparos que salen a la misma dirección y ya, como pasa en la de Mega Drive. Insisto, que los disparos de Mega Drive son en 8 direcciones. Los disparos enemigos de estas bases aéreas son en 8 direcciones. No hay ningún disparo que nos fije a la dirección real a la que estamos nosotros. Entonces, una vez dominamos esa especie de, no sé, de regla no escrita de 8 direcciones, vamos a poder atacar a las bases de forma muy sencilla, porque en esa versión, como digo, no nos fijan, no van a por nosotros, ¿vale? Bueno, este nivel es un clasicazo también, y este nivel fue recortadísimo en la versión de Mega Drive. Aquí es mucho más largo, mucho más duro, todo es más difícil, esos enemigos se vuelven totalmente locos a más rank, y este nivel es uno de los más duros de memorizar de todo el juego. El anterior nivel no es tanto memorización, que sí que tiene una parte de saber dónde están las bases. Ya estáis viendo que, ya habéis visto que he tenido que consultar el mapa porque me he perdido, cosa que es bastante normal, pero como digo, al final se solventa con reflejos, ¿vale? Y una serie de truquillos, como hacer que las bases se pierdan de la pantalla o salgan de la pantalla para que no disparen. Y sin embargo, este nivel es pura horizontalidad memorística, es decir, este es un nivel típico de horizontal de memorización, y es que Thunder Force 2 fue el que puso de moda eso. Importante, todo el mundo dice que Thunder Force 3, no, ese tipo de shoot'em up nació aquí. El tipo de shoot'em up de memorización extrema y de tener que acumular stock de vidas para poder pasar, de trampeado masivo, de rapidez en los scrolls, de cambiar de arma, de una serie de cosas que
que están pasando, lo puso de moda este juego, Thunder Force 2. Por eso es objetivamente un juego importante, porque puso de moda un montón de recursos, no solo dentro del ordenador en el que estamos, X68000, que ahí, insisto, nacieron juegos como Naius, que siguió la estela de este juego, sino que fuera de X68000 en el estándar Mega Drive es donde más se pudo ver esto, porque el 90% de shooters horizontales de esa consola, o 80% a lo mejor me ha pasado, son como este juego, son como tanto el 2 son tanto como el 2 en sus niveles laterales como el 3 en su conjunto. Casi todos los shooters de esa consola horizontales aprendieron de este juego o del siguiente a este, ¿vale? Entonces por eso digo que es importante. Por cierto, ahí mucho cuidado porque tendremos que utilizar los huecos para ocultarnos de los disparos y bueno, es un juego que no tiene ninguna clemencia. Este es uno de los niveles más diferentes entre una versión y otra, luego lo vais a notar cuando comentemos la versión de consola, la versión de Mega Drive. Al final, la versión más conocida y la más importante, porque esta versión es, digamos, propia de un ordenador de un estándar que se quedó en Japón y sin embargo Mega Drive salió fuera de Japón y se hizo muy famosa en tanto en nuestro país como en nuestro continente y también en América, ¿vale? Más aquí, porque creo que la base de usuarios de Sega está mucho más extendida aquí que fuera de lo que es Europa. Pero bueno, es verdad que los americanos también tuvieron este juego, fue de hecho uno de los juegos de salida para ellos este juego, ¿vale? Allí en la Genesis. Y bueno, pues un nivel muy interesante este porque tenemos como varias rutas dentro de cada tramo, hay como una parte aérea, una parte digamos superior, una parte inferior. Y ahora llegamos al subjefe de la discordia. Veréis, este enemigo nos va a matar el 99% de las veces, ¿vale? Si no consigue matarnos es que somos unos auténticos pros. Yo casi lo mato, pero me llega a matar. ¿Cuál es el problema de que te maten aquí? Todo el problema. Ya no va a haber más power-ups, porque este es el último nivel horizontal, ¿vale? Ya no va a haber más power-ups. Entonces el jefe de este nivel se hace terriblemente complicado sin armas, que es un poco lo que me ha pasado a mí. Pero no perdáis la esperanza, ¿vale? Incluso con pocas vidas, como estáis viendo, ahí de hecho me han matado de forma estupidísima, se puede matar al jefe y lo vais a ver cómo lo hago, ¿vale? Bueno, esta es la parte de scroll rápido, que es muy típico, yo creo que lo puso de moda Gradius 2 de arcade, ¿vale? Ocurrió prácticamente al mismo tiempo ese juego y este, en la misma época, entonces no tengo muy claro quién lo hizo primero. O a lo mejor hay otro sistema anterior que ya lo hizo y yo no recuerdo. Pero bueno, típica parte de ir rápido por un sitio que también veríamos luego en Steel Empire y veríamos en 250.000 sotenas. Bueno, este jefe, el problema que tiene es que no es nada difícil de memorizar. De hecho, los disparos abiertos no van muy deprisa y los disparos grises se pueden destruir, por lo tanto no tiene mucho peligro. El problema es que resiste un huevo. Este enemigo es, sin armas, al menos, una prueba de resistencia. ¿Quién puede más? ¿Él haciendo lo mismo una y otra vez? ¿O tú esquivando lo mismo una y otra vez? Porque, ojo, el hitbox de los disparos amarillos no es pequeño, precisamente, ya estoy viendo que ahí me ha alcanzado de una manera un poco rara. Y es que es difícil simplemente porque es una ronda de resistencia. No es porque lo que hace vaya a cambiar o se vaya a volver más agresivo, no, es que además de tener un follón de vida, es que es un pesado, es que no para de hacer lo mismo. Y esto se parece mucho a cualquier Big Core de Gradius. De hecho, ya digo, los creadores de Thunder Force reconocieron la influencia de Gradius absolutamente y este enemigo está basadísimo en esa saga. Y nada, pues ese es el problema. Si hubiéramos venido con el láser que atraviesa sólidos y atraviesa disparos enemigos, pues habría sido súper fácil, ya lo habríamos matado hace media hora, ¿no? Pero bueno, al final termina muriendo, es verdad que me arranca varias vidas y llegamos al nivel final con muy poco stock de vidas. Pero el nivel final, hay que decir que no es tan difícil, lo que pasa es que hay que saber perfectamente lo que se hace. Y el nivel final tiene una diferencia súper sustanciosa, ¿no?, con el resto de niveles aéreos, y es que aquí los disparos frontales son los que destruyen las bases y los enemigos. Aquí todos los enemigos se destruyen con disparo frontal, así que aquí tener armas frontales conviene mucho más que tener las armas que disparan, digamos, bombas. De hecho, es que ya no hay disparo de suelo, si estáis viendo, se ha suprimido. Entonces este nivel es una mezcla entre los niveles horizontales y los niveles aéreos en sí mismo. Este nivel es mucho más interesante en esta versión que en la de Mega Drive, porque tiene obstáculos móviles que se van, digamos, sucediendo de izquierda a derecha, que es bastante interesante. Es
súper peligrosa, estimulante, es un nivel bastante divertido, pero muy peligroso. Y creo que es uno de los mejores niveles de este juego, este nivel final de lava, porque ya digo, se hace bastante intenso. ¿Y qué hay que hacer aquí? Perder de vista las bases lo más que podamos. Las bases se matan de refilón, un poquito casi que sin querer, un poquito fuera de cámara. ¿Por qué? Porque así vamos a evitar disparos. Ya estáis viendo que estoy matando sacándolos de la pantalla, ya lo estáis viendo, cómo me acerco a ellos. Simplemente me alineo con los objetivos, ya estáis viendo que no me acerco mucho para que esos disparos diagonales no lleguen a darme, y como estáis viendo hay partes de la fase que van sucediéndose de fondo, que son paredes, y hay partes rompibles, partes que no, es decir, está curradísimo este nivel, es una locura a nivel gráfico de todo lo que está pasando, pero es un nivelazo, es una fase increíble, es muy 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 divertida, peligrosa, estimulante, y sucede un poco todo lo que hemos aprendido, más una regla nueva, que es que ahora las armas frontales, como digo, son las únicas útiles en este nivel. Otra cosa importante, si nos matan en un nivel aéreo, vamos a perder todas las armas en los niveles aéreos. Si nos matan en un nivel horizontal, vamos a perder todas las armas para ese nivel horizontal y para los siguientes. Así que, si teníamos todas las armas en un nivel horizontal y nos matan una vida o varias en un nivel vertical, no os preocupéis, porque el juego va a conservar las armas horizontales para el siguiente nivel horizontal. O sea que hay una progresión entre niveles de cada tipo. La progresión se respeta de nivel aéreo a nivel aéreo o de nivel lateral a nivel lateral, ¿vale? Importante aquí, si conseguimos la invencibilidad, podremos ir directamente a por el núcleo enemigo sin ninguna preocupación. Y si lo destruimos con el wide laser, con el wide shot, podremos matarlo muy rápido. Importante, cuanto más bestia sea el arma frontal, mejor. Insisto, este nivel es así. Si no conseguimos la invencibilidad o la hemos aprovechado de otra forma, o desaparece de la pantalla, porque eso va a ser muy típico, los Pokras desaparecen de la pantalla, ¿de acuerdo? Pues vamos a tener que rodear la nave por arriba, porque aparece un scroll bastante puñetero que tira hacia arriba la nave principal de este nivel final, ¿vale? Por lo tanto, tendremos que perseguirla hacia arriba. Hay como una especie de efecto gravitatorio muy extraño que no sé explicar, ¿vale? El scroll hace una cosa muy extraña en este nivel. Pues tendremos que rodear la nave por arriba y colarnos en el núcleo desde arriba, que es peligrosísimo porque está llena de torretas. Si esto pasa, mi recomendación es ir directamente a por el núcleo, intentando destruir las torretas que más que cerca queden del núcleo, y ya irá por el núcleo en sí, que dispara, por cierto, el núcleo dispara, ¿vale? Hay que tener mucho cuidado. Y bueno, me puse contentísimo cuando conseguí este One Credit Clear, porque es que me costó tela. Ya estaba a punto de lograr este One Credit en las anteriores partidas, pero siempre me pasaba algo. O me iba mal en el nivel de cueva exclusivo de esta versión, o me mataban demasiado en el nivel aéreo, este que os digo que es dificilísimo, el de las bases que resisten un montón. O en el penúltimo nivel, es decir, el último nivel horizontal, me mataba el jefe ese de mierda, el subjefe ese que os digo, que si te mata ya te quedas sin armas para el resto de nivel. Pues si cualquiera de esas cosas pasan, la partida puede estar sentenciada, pero aquí, digamos que ya iba concentrado, ya sabía que el jefe no me iba a costar demasiado, era repetir una y otra vez, y aún así alguna vida cayó. Pero bueno, como la puntuación es generosa, nos van dando vidas constantemente, van cayendo vidas, y si conseguimos conservar al menos 2 o 3 para ese tramo finalísimo, no solo el nivel aéreo final, sino el tercer tercio del anterior nivel, pues vamos a ir bien, ¿no? Vamos a conseguir llegar de forma holgada al final. Y ya digo que el nivel final, como habéis visto, no es tan difícil, una vez lo memorizamos. De hecho, ha habido partes mucho más duras. Entonces, un juego que inauguró una forma de entender el horizontal, un juego también que intentó hibridar de dónde venía esta saga, es decir, de niveles totalmente aéreos bosconianos, a lo nuevo, niveles horizontales fuertemente inspirados en el trampeado de Darius y en un poco los jefes y los esquemas Gradius en algunas partes. Y consiguió, sin querer, sin pretenderlo, puso de moda un nuevo tipo de shoot'em up horizontal que se repitió y se repitió y se repitió tanto en Mega Drive como incluso en la competencia, ¿vale? Algunos shoot'em ups de PC Engine y algunos shoot'em ups de Super Nintendo, más pensando en PC Engine, se quisieron parecer a esta saga de alguna forma. Y ya no solo a esta saga, sino a todo lo que esta saga consiguió, a todos los juegos que esta saga creó indirectamente. Así que le debemos muchísimo a este juego y me parece una versión increíble. Y no puedo decir muchos más datos de la versión original de X68000, porque tampoco es que haya muchos datos, y espero
que algún día Sega ponga a la venta un pack de Thunder Force, porque el otro día me dio por hacer el ejercicio mental y para jugar a toda la saga sin emular, ¿vale? Tienes que tener 5 consolas diferentes para jugar del 2 al 6, ¿vale? Del Thunder Force 2 al 6 necesitas 5 consolas diferentes. Y luego necesitas emular de alguna forma este juego o comprarte una X68000 que son carísimas, o emular el primero, que no está actualmente en ninguna plataforma. Entonces hay 2 juegos perdidos virtualmente del universo, que son el primero y el segundo Thunder Force versión X68000, ¿vale? Thunder Force 2 versión X68000. El resto se pueden jugar en algunos otros lugares, ¿vale? Pero necesitamos 5 consolas diferentes. Así que espero que Sega algún día consiga trasladar esta saga a una plataforma moderna en su conjunto, ¿vale? Todos los juegos. Y nada, nos vamos ahora con la versión de Mega Drive y seguimos comentando. Muy bien, pues nos vamos con la versión de Mega Drive. Si habéis empezado el vídeo por aquí, bienvenidos. Si seguís desde la parte anterior, pues nada, gracias por seguir aquí. Y es que ahora vamos con la versión más conocida, la versión internacional de Thunder Force 2 y la versión que se recuerda, porque la de X68000 no se recuerda. Hay algunas diferencias, como por ejemplo que la resolución en niveles verticales es diferente, por lo tanto hay como más zoom, ya lo estáis notando. Si habéis visto la anterior parte del vídeo, es que lo vais a notar enseguida. Está como muy grande todo, ¿no? Es decir, todo se ve mucho más claro porque está como la cámara más cerca, la nave es más grande, todo es más grande y los niveles estos son más racionales porque son más fáciles, ¿vale? Entonces, bueno, son niveles que son muy entretenidos a su forma de ver porque son más asequibles que la contraparte, ¿vale? Y además son menos veloces y no tienen scroll, como sí que tiene, o el scroll es menos acusado de la versión de X68000, que como sabéis, como acabáis de ver, pues es mucho más vistosa, ¿no? Pero bueno, lo interesante, y aquí cambia totalmente el juego con respecto a la otra versión, aquí tendremos que matar deprisa, ¿vale? Por lo tanto hay que lanzarse de cabeza a por las bases. Ya estáis viendo que he tardado 55 segundos y nos han dado 250.000 puntos. Ese es el máximo de puntos que nos van a dar en los niveles aéreos. Esto es importante porque, como digo, vamos a conseguir muchas más vidas así, y esta es una de las diferencias con la versión de ordenador que hemos visto antes, ¿vale? Así que bueno, lo importante es matar deprisa las bases. No hay mapa, así que tendremos que memorizar totalmente dónde están las bases. Yo, para pasarme este juego hace 12 o 13 años, me dibujé en un folio, en un par de folios, donde estaban todas las bases a ojo, un poco con flechas y un poquito ahí a ojo hacia donde tenía que tirar, ¿no? Y dibujar alguna pared y todo. Tengo que tener eso subido por alguna red social, pero debe de haberse perdido hace mucho. Y ahora me lo he memorizado un poco de cabeza y sin tener mucho énfasis en eso, porque de hecho en el gameplay que yo subí, que está en este canal, conseguí hacerme menos de un minuto en todos los niveles aéreos. Y aquí no, aquí hay un nivel aéreo, el más difícil de todos, donde no consigo hacérmelo en menos de un minuto. Pero no importa, porque a pesar de eso tenía ya muchas más vidas guardadas y no me van a hacer falta. Entonces, importante, el Hunter, que es un arma bastante importante, de esta versión es más útil. El Wave creo que es un disparo que salió favorecido también en este juego, en este port. En realidad, los niveles horizontales, lo único peor que tienen con respecto a la versión de X68000 es que son un poco más cortos porque están recortados, y esa especie de scroll vertical leve que hay cuando subimos y bajamos, que eso, como habéis visto, no estaba en la versión de X68000, y es porque aquí, a pesar de técnicamente haber más resolución, parece ser que hay más resolución, todo está hecho de manera diferente, por lo que parece que hay como un zoom, ¿vale? Hay un zoom muy extraño aplicado a todo que hace que todo sea más grande, ¿no? Entonces, más cositas. Luego las trampas siguen siendo súper complicadas, pero que todo es un pelín más lento en la versión de Mega Drive, sin querer decir que es una versión lenta, al revés, todo lo que está pasando va a una velocidad increíble, pero aún así la versión de X68000 castiga mucho más en velocidad, muchísimo más, como estáis viendo aquí. Bueno, este jefe, una de las diferencias es que la versión de 68000 nos lanza un láser muy gordo y aquí es un disparo fragmentado. Y este jefe tiene más resistencia
en esta versión que en la de X68000, por eso digo que había algún jefe levemente más complicado aquí que en la otra. Este realmente no es que sea más difícil, pero sí que aguanta más, ¿vale? Sí que aguanta más. Y no sé, se hace un poco difícil simplemente porque, bueno, tenemos que aguantar más rato contra él, es un poco raro y además si nos mata nos vamos a quedar con estas armas. Y lo de la regla de mantener progresión entre fases horizontales se cumple aquí, es decir, todas las armas de los niveles horizontales se trasladan de un nivel horizontal a otro y todas las armas de un nivel vertical, de un nivel aéreo, se van a trasladar de un nivel aéreo a otro. Por lo tanto, si morimos ahora, no va a afectar a las armas que ya traíamos de la anterior fase aérea. ¿Veis cómo tenía las armas de la anterior fase aérea y no las van a respetar aquí? Pues eso es simplemente. Ya estáis viendo lo que os decía. Las bases disparan en 8 direcciones o no llegan a traquear directamente a nuestra nave. Esa es una de las diferencias básicas con la de X68000. Y ya estáis viendo que aquí no me estoy preocupando de nada, o casi de nada, por las torretas, ¿vale? Porque me dan igual. Realmente aquí lo que hay que hacer es ir deprisa a por las bases y completar los niveles en menos de un minuto. Aquí lo conseguí de forma holgadísima, ¿vale? 250.000 puntos se traduce en muchas más vidas. Luego tenemos también puntuación si conseguimos matar muchos enemigos en los niveles horizontales, ¿vale? Este es el Nova, que es el sustituto del Sidewinder, y el Nova luego se convirtió en esa especie de arma que apareció tanto en Thunder Force 4 como en el, que de hecho en el 5 volvió a cambiar, que es ese arma que dispara en 8 direcciones dependiendo de hacia qué dirección estemos mirando, ¿vale? Y de hecho se dispara al contrario de la dirección a la que estamos moviéndonos, ¿vale? Si nos movemos hacia atrás, dispara hacia adelante, y si nos movemos hacia adelante, dispara hacia atrás. Lo mismo para arriba y abajo, ¿vale? Muy interesante porque si bien el Sidewinder era muy bestia, ¿vale? Aquí nos lo cambian por un arma que es un poquito más efectiva, ¿vale? Porque cubre más pantalla. Y luego tenemos el Side en sí, que es otro arma ligeramente diferente, ¿vale? Como estáis viendo, el armamento es diferente entre una versión y otra y hace cosas o se adapta a situaciones distintas, ¿no? Bueno, muy importante en este nivel el hecho de que tengamos que posicionar la nave delante para que las barreras se cierren detrás nuestra, si no, nos lo vamos a comer y vamos a perder vidas. Así que eso es igual en la versión de X68000 y aquí. Este es uno de los niveles de hecho más parecidos en todo entre una versión y otra. Digamos que es el nivel que más se respeta de una versión a otra. Todo el resto son totalmente diferentes, porque ya hemos dicho que las versiones digamos, los niveles aéreos de esta versión son totalmente diferentes a los niveles aéreos del otro juego. Y el rank separa totalmente una versión de otra. Nada que ver. La de X68000 se hace mucho más dura por culpa del rank, ¿vale? Ahí estáis viendo que he aprovechado la invencibilidad de inicio de fase para atravesar paredes. Y eso me ha colocado muy cerca de esta base, ¿vale? Ya estoy viendo que no tiene nada que ver una con la otra. Es que las bases aquí se mueren de una forma súper sencilla. Y este nivel es un laberinto infernal en esta versión. No sé, en la versión de X68000 es mucho más lógica la fase. Tiene una progresión mucho más lógica. Aquí de hecho me llego a perder y todo. Y me da igual perder vidas porque me lo quiero pasar deprisa. Aquí de hecho es que creo que me llego a perder. Y ahí sin querer me vuelve a pasar lo mismo que en el anterior gameplay, que es que muero ahí justo al salir de la pared, muy típico en este juego. Aquí creo que me sale mal la jugada, pero como tengo tantas vidas, es como que me da un poco igual. Y de hecho esta última base está rodeada de trampas, cosa que no pasaba en la otra versión, como estáis viendo en la anterior versión. En la versión original no había paredes rompibles en medio del núcleo, y aquí sí. Y yo no sé cómo se consigue llegar hasta aquí sin atravesar muros, no sé, es que es una cosa un poco rara. Pero bueno, al final hemos conseguido salir con 10 vidas. Y el balance siempre es que acabemos con las mismas o más vidas con las que hemos entrado. Ya está. Evidentemente, si nos matan demasiado en los niveles aéreos, mal, ¿no? Pero bueno, si conseguimos hacerlo de las bases rápido, en menos de un minuto, y no nos han matado más de 3 o 4 veces, bien, porque será el mismo número de vidas que recuperemos. Lo de las gallinas que entran por las que salen, ¿no? Es un poco al final el tema aquí.
Bueno, importante que aquí el Hunter sirve bastante. El Hunter se fue volviendo un mejor arma con el paso del tiempo dentro de la saga, pero aquí hace su función porque es una de las armas más bestias en cuanto a alcance, es que llega a todas partes, y además aquí es un pelín más fuerte en esta versión de Mega Drive. Yo considero que es más útil aquí, no sé, debe de estar programado diferente o la energía enemiga es diferente o algo, porque es más útil aquí que en la de X68000, que como habéis visto en el último nivel horizontal de X68000 sí usé el Hunter y no poco, porque era lo más efectivo. Pero bueno, aquí estos enemigos aparecen en unos niveles y en otros no, y dependiendo de la versión en la que estemos jugando, pues va a haber puntos ciegos como ese que acabáis de ver antes, donde podíamos matar la nave estando en la parte trasera de la fase, pero eso no pasa en X68000. Si aparecen esos dos en X68000 hay que matarlos desde el centro, ¿vale? No hay otra forma. Bueno, ya estáis viendo que también en la versión de Mega Drive, al haber scroll más bien, algunos enemigos quedan totalmente tapados, por lo que algunas trampas nos las vamos a comer porque no habremos visto a los enemigos. Eso puede pasar también en X68000 habiéndolos visto. Insisto, eso ya es una cuestión de que no los veamos o no. Es que no nos vamos a acordar de que estaban ahí y ya está, o estamos con la vista en otra parte. Es que es muy difícil estarse atento. ¿Veis? Aquí estamos perdiendo de vista la parte aérea y ahí podría haber algo y podríamos no estarnos dando cuenta, ¿no? Luego también una cosa muy importante que hizo esta saga es que puso vidas secretas, y muchísimas. Ya no es solo una cuestión de que nos den vidas por puntuación, que eso es una cosa que luego, digamos, fue perdiendo importancia en favor de las vidas secretas. Es que puso de moda, digamos, ese recurso de que la supervivencia del crédito dependía de haber localizado las vidas secretas, que estaban colocadas en lugares estratégicos para alargar el crédito, para alargar el continuo, para evitar esa muerte repentina, ¿no? Y eso lo hizo muy bien, digamos, esta saga. Muy muy bien. Y lo puso de moda, porque al final Thunder Force son juegos de conseguir vidas y de perderlas también, ¿no? Y de no tener esa especie de miedo a perder vidas que podía pasar en Gradius o en R-Type, etcétera. Incluso también en Darius jodía mucho perder vidas. Y es que en este juego las vidas son un dígito que tampoco es una cosa que nos haga perder la cabeza. Simplemente es un dígito que ayuda, ¿no?, a extender la partida. Ya estáis viendo que a pesar de haber matado muchos enemigos, los bonus en los niveles horizontales son muy escuetos, y es que hay niveles con más enemigos dependiendo en cuál estemos. Hay niveles horizontales que tienen más enemigos que otros, y la puntuación no se calcula en cuanto a la media de enemigos que hemos destruido en esos niveles, sino que hay un total. Y si en ese nivel hay menos enemigos, pues te fastidias porque no hay tantos enemigos como para hacer un bonus alto. Eso tendrían que haberlo revisado, pienso yo. Pero bueno, ya estoy viendo que aquí las bases también aguantan un cojón. Este es el nivel más duro de los aéreos. Pero como llevo tantas vidas, es que me da igual perder, porque es como, vale, es que no pasa nada. Es que para eso están las vidas, ¿no? Para kamikazearse, que es un poco la estrategia que yo recomendé en el vídeo antiguo de este juego, que es técnica kamikaze. Y eso, de algún modo, sigue sirviendo, ¿vale? Sigue sirviendo porque, como estáis viendo, no importa mucho morir aquí, ¿vale? De hecho, aquí me pasa que creo que me llego a perder un poco, no del todo, pero no sé muy bien dónde estoy. Y al final llego a la base porque digo, sí, creo que había que atravesar una especie de hierba. Pero es que hay veces que pasa mucho en este juego, que si no memorizas dónde están las bases vas a tardar en llegar. Y aquí tardo 10 segundos más de la cuenta, y ya estáis viendo la diferencia abismal de puntos que perdemos por pasarnos del minuto. La friolera de 150.000 puntos, de 250.000 a 100.000, y eso son varias vidas, ¿eh? Aquí podríamos haber traído muchas más vidas si hubiésemos hecho menos de un minuto, pero es que ese nivel, yo no sé cómo lo hice hace 12 o 13 años, pero bajar del minuto es dificilísimo. Tienes que ultra memorizar de dónde están las bases y no perder ni un segundo. Yo, como estáis viendo, perdí segundos útiles antes dando vueltas, así que perdí mi oportunidad de tener vidas. Bueno, este nivel es mucho más corto en esta versión, y decir que tanto Thunder Force AC como Thunder Force 4 y el propio 3
tienen algunos tributos a ciertos tramos y a ciertos niveles y a ciertos jefes de este juego. No fue del todo olvidado. Thunder Force 2 tiene algunos tributos en los juegos posteriores. De hecho, hay un enemigo en Thunder Force 4 que es clavado a uno de los jefes, al jefe gusano ese que hemos matado hace un rato. Y eso es importante recalcarlo, porque es una saga que ha sido muy autoconsciente, ha tenido muchos homenajes mecánicos, esos enemigos que aparecen, esos subjefes que aparecen por parejas, etcétera, una cosa que también creó este juego. En fin, son una serie de convenciones, una serie de, digamos, clichés que la saga tuvo a bien repetir una y otra vez, de alguna forma. Como por ejemplo estas secciones de ir hacia atrás, que eso también lo tuvo el 3. No sé, son cosas que no se olvidaron, que se creó aquí y que hicieron que tanto un montón de desarrolladores como la propia saga se fijasen en estos diseños para crear sus juegos, ¿no? Así que es muy importante este juego. El legado que ha dejado es muy importante, ¿vale? Nos puede gustar más o menos, insisto, eso es subjetivo. Pero el juego es una pasada a nivel técnico, ya digo que la gente de la época flipó con esto. Parece que en España nos falta el contexto de Thunder Force 2, no sé por qué, y en otras tertulias, en otras charlas de otros países también falta la influencia de este juego, no se le reconoce en el lugar en el que debía estar. Y me he pasado el juego en dos versiones diferentes y me lo he pasado igual de bien en las dos. Es verdad que la de X68000 lo he pasado muy mal porque es muy difícil, pero es que este juego se hace muy entretenido y este lo podéis jugar, por ejemplo, en Switch Online. Lo tenéis en la Switch Online, en los juegos de Mega Drive. Una gran sorpresa que lo pusieran. Fue bastante curioso, ¿no? Porque ninguna de las dos Mega Drive Mini que ha habido, ni el Model 1 ni el 2, tienen este juego, por ejemplo. Es que es un gran olvidado, que es un juego que, digamos que se ha intentado olvidar, no se ha recordado, y ni la propia Sega está haciendo nada por recordar este juego. Y joder, Gradius, R-Type y Darius han tenido mucha mejor vida útil porque han tenido recopilatorios y tal, y Thunder Force no ha tenido un recopilatorio casi que nunca, solamente en Saturn, cuando se produjeron los Thunder Force Gold Pack 1 y 2, que traían del 2 al 4, 2, el AC, el 3 y el 4, en dos juegos diferentes, pero ya eso es la única recopilatorio que ha habido de esta saga, y fue de una consola de Sega a otra consola de Sega, así que realmente nunca ha habido recopilatorios propiamente dicho de esta saga, y menos modernos, que es un poco lo que estaba diciendo hace un rato en el vídeo, ¿vale? Si habéis visto el vídeo desde el principio. Bueno, esta parte es muy chula también aquí, es decir, es que el juego se respetó, es un port increíble de X68000 a Mega Drive. Prácticamente es un calco en muchas cuestiones, gráficamente es buenísima esta versión también. Me doy cuenta de que entre una y otra hay grandes diferencias, como por ejemplo que este jefe aparece desde atrás, ¿no? Y es un poquito diferente, pero luego hacen lo mismo prácticamente. Este es un poco más duro, este jefe hay que decir que en esta versión es más difícil, porque una vez le derrotamos las barreras eléctricas, ¿vale? Esa barrera eléctrica que tiene, es dificilísimo esquivar todos los disparos porque van a una velocidad tremenda, y a pesar de ello se puede llegar a esquivar, como estáis viendo ahí, pero alguna vida va a caer aquí. Este jefe es más duro aquí que en la versión de X68000, y a pesar de traer un arma bastante potente como esa que estábamos usando, no se va a morir rápido, y ya estáis viendo que apenas le he hecho cosquillas, es que aún le queda vida, ¿vale? Bueno, hay un mayor espacio entre el disparo superior y los 3 de en medio, o el disparo inferior y los 3 de en medio, que entre los propios disparos de en medio. Pero si no estamos centrados, si no estamos en mitad de la pantalla, no vamos a poder dañarlo, porque el punto débil es el que es. Entonces al final el juego es una cabronada porque nos medio obliga, ¿no?, a esquivar entre medias de esos 3 disparos, y eso se hace complicado. Y bueno, ya habéis visto, he matado una cantidad infame de enemigos y el juego no es capaz de darme más de 50.000 puntos. Yo creo que el máximo de puntos de los niveles horizontales es 100.000. Yo creo que una vez conseguí un bonus de 100.000 en uno de esos niveles. No sé si en este gameplay se ha visto o no se ha visto, lo ignoro, pero una vez conseguí 100.000, ¿vale? Pero bueno, va a ser la última vez que voy a ver, yo creo que esa cifra en un nivel horizontal. Bueno, asunto. Aquí hay una cosa que es una cabronada, que son esos aros azules. Eso no estaba en la versión de X68000, por lo tanto, aquí es más difícil el nivel final
en ese sentido que el nivel final de X68000. Entonces, como estáis viendo, necesitamos alinear totalmente el disparo con las bases, ¿vale? Una vez lo hemos alineado, van a caer fácil y tenemos que hacer exactamente lo mismo. Aquí no hay obstáculos como si había obstáculos en el nivel final de X68000. Ya estoy viendo que es que hay diferencias muy acusadas en diseño de niveles, ¿vale? Sin embargo, digamos que las bases son aquí más puñeteras porque las bases aquí intervienen. Aquí las bases disparan. Las bases no disparaban si estáis fijándoos, ¿no?, en los anteriores niveles aéreos. Y aquí sí. Y son bastante complicados. Y además esto se llena de naves por todas partes, que también estaba pasando lo mismo en el nivel final de X68000, pero por alguna razón aquí es más difícil estarse pendiente de ciertas cosas, ¿vale? Es todo más masivo aquí. No lo sé explicar, es como hay más fuego enemigo en pantalla, menos espacio entre... No sé. A pesar de no haber obstáculos, que son una cabronada, tampoco estorbaban tanto. Aquí lo más difícil, sin embargo, son las bases, que tenemos que alinearnos con ellas un pelín por debajo de las mismas para evitar que nos dañen, ¿no? Hay que ponerse en horizontal, pero un poco por debajo de ellas, ¿vale? Pero no muy debajo, porque si no nos van a dar también. No sé. Es una cosa muy heavy eso. Y aquí, como no hay power up de invencibilidad en estas fases aéreas, lo que vamos a tener que hacer es ir directamente a por el núcleo enemigo nosotros mismos, a mano, ¿vale? Que también podremos atravesar, digamos, las paredes, pero yo aquí recomiendo simplemente lanzarnos a por el núcleo de forma un poco más ordenada, porque si no van a caer demasiadas vidas y a lo mejor no lo conseguimos, sobre todo si nos quedan menos de 2 o 3 vidas. Yo no os recomiendo kamikazearse si nos quedan menos de 2 o 3 vidas, ¿vale? Y nada, los objetos rotatorios, esos tan interesantes, no lo he comentado, pero paran balas, ¿vale? Eso, en la versión de X68000 pasa lo mismo. Y además tenemos un power up que hace que giren más deprisa, ¿vale? Lo cual para algunas balas. Y nada, pues ya hemos completado el juego 2 veces. Espero que os haya gustado mucho este gameplay comentado. Muchísimas gracias por haberos quedado hasta aquí. Y espero haber hecho justicia una vez más a Thunder Force 2. No es la primera vez que intento hacerle justicia a este juego. Ya lo he intentado en otros vídeos. Ya estáis viendo que siempre le doy la importancia histórica que tiene. Tanto en vídeos de la saga como en vídeos que no son de esta saga, ¿vale? Que he subido muchísimos juegos que tienen que ver con el diseño de Thunder Force. Y siempre lo he dicho, que el 2 y el 3 fueron muy influyentes. Y lo he dicho siempre igual. Espero haber podido hacer entender esas razones aquí. Y nada, también espero que os guste este formato de vídeo en el que comento 2 juegos del mismo imaginario o de la misma saga o diferentes versiones. Eso ya lo hice otra vez con el Thunder Force AC de Switch, donde comenté tanto el juego normal como el juego con la nave del 4, ese añadido exclusivo que tiene la versión de Switch, ¿vale? Pues nada, un abrazo y nos vemos.